¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados. Como habíamos dicho, ya está en nuestros estudios el intendente electo de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin, para abordar esta temática que hemos anticipado y, por supuesto, lo que vaya surgiendo de aquí en adelante. Pero antes de meternos en eso, y ya en lo que es la última semana de gobierno de Mauricio Macri, que dicho sea de paso está en España participando de una cumbre climática, no sabemos si fue o no fue Berman, capaz que nos enteramos cuando vuelva si trae un par de pantallas gigantes o aparece alguien disfrazado de árbol, que fueron las dos más importantes presencias públicas de un ministro de Medio Ambiente que ha pasado con pena y sin gloria. Esta era la reunión de Santiago de Chile, que por razones obvias no se hizo en la capital trasandina y que se postergó a España en una suerte de inesperado viaje de despedida del presidente Mauricio Macri, que, dicho sea de paso, estando en el exterior no hay riesgo de que se sigan firmando aumentos, autorizando incrementos como la nafta, que llegó al 17% cuando iba a estar congelada, o la prepaga, que se aumentó un 12%, o algunas otras como los alimentos, que ya tienen un descontrol que naturalmente no podrá restituir ni restablecer esta gestión en lo poquito que le queda. Esa es la parte positiva que se termina. Y en términos de espacios políticos y de repercusiones, hoy también se está dando en Buenos Aires, en los tribunales de Comodoro Pi, un hecho particular, que es la presencia de la expresidenta y futura vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una declaración indagatoria en la que ella solicitó que se transmitiera en vivo lo que había dicho, sobre todo poniendo en paralelo con lo que fue en su momento la presentación de cargos, la acusación, la presencia del fiscal y una serie de imputaciones que no se han sostenido en el expediente, que no se han probado y que transforman esto evidentemente en un caso de propaganda política. Cristina Kirchner habló, y sigue haciéndolo. Lo primero que dijo es que estuvo 2 años sin fueros, o sea que esa historia de que no la desaforaron y por lo tanto el Senado la protegió y demás, no tiene mucho sentido porque los primeros 2 años apenas dejó la Casa de Gobierno y es el periodo de gracia que tuvo Mauricio Macri, si se puede decir que hubo periodo de gracia sin ese, no desgracia, ella no tenía fueros. Esperaron que fuera con fueros, que apareciera, porque sabían que no iba a haber desafuero y que por lo tanto no se iba a avanzar en la causa para no quedar pagando en lo que ha sido claramente una construcción mediática judicial que la propia expresidenta describió en algunos de los tramos, que no obstante la negativa del tribunal de que se transmitiera en vivo como ella había solicitado, se pudo conocer a través de la presencia de equipos periodísticos, que no han sido ni muchos ni de las cadenas más importantes, ¿no? Esto es lo otro que también nos llama la atención, pero que hay que remarcar, porque cuando sale la noticia, en letra de molde, pantalla gigante, cuando sale la desmentida o la aclaración, por supuesto, adentro y con letra chiquita. Escuchamos unos minutos de lo que decía hoy en Comodoro Pi la vicepresidenta inminente, ya en pocas horas más, Cristina Fernández de Kirchner. 1 año y pico estuvo en cabeza de la procuración de la doctora Alejandra Gil Carbó y de la fiscal Cristina Camaño, la responsabilidad de las escuchas. Nunca se filtró una letra, ni un suspiro, siquiera en los medios de comunicación. Bastó que este gobierno saliente y Comodoro Pi se hiciera cargo para que se conociera lo que yo charlaba con Parrilli acerca de cuestiones que no tienen nada que ver con ninguna de las causas que se tramitan en este edificio. ¿Eso no es lawfare? ¿Eso es garantías? ¿Eso no es persecución a alguien por haber sido presidenta de la República Argentina? Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y Florencia, que cometieron un delito terrible, ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Mi hija, que fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, frente a millones de dólares, como si los hubiéramos robado, sin aclarar, porque se la pasaron buscando la ruta del dinero acá, ¿dónde está el dinero acá? En las Seychelles, en las Caimanes, en los Panama Papers no, en los Panama Papers, no, el dinero de la sucesión, el dinero de los plazos fijos que habíamos convertidos en dólares, no estaba en ningún paraíso fiscal,
ni a nombre de testaferros. Estaba a nombre de mi hija, una de las herederas, en una caja del Banco Galicia y Río de la Plata, que es un banco nacional, y que por supuesto pudo explicar, por eso no tiene ninguna acción por lavado de dinero, que el dinero nunca había salido del banco durante años. En esas cajas estaban años y años de plazos fijos nuestros, todos declarados en cada una de las declaraciones juradas mías y de Néstor, publicadas. Recuerdo todavía cuando dispuse, o el Banco Central dispuso la regulación cambiaria que se bautizó como corralito, que teníamos entre los numerosos depósitos un depósito de $3,5 millones de dólares, y decidí cambiarlo a pesos porque no podía exigir a los argentinos algo que no hacía su propia presidenta. No dije como otros, no, voy a traer la plata o la voy a dejar en dólares porque no se sabe qué es lo que puede llegar a valer el dólar. No. Yo apostaba al dinero en la Argentina y apostaba a que la economía creciera, y por eso lo convertí en pesos, que fueron los plazos fijos que durante nuestra gestión de flotación administrada del tipo de cambio permitió muchos y buenos intereses, porque esta es una de las claves también, justificar el ahorro en moneda nacional. Tiene que ser rentable, porque si no, naturalmente, también se van al dólar. Ningún misterio, eso fue lo que hicimos. ¿Qué pasó? Que cuando terminó mi presidencia, después de la primera devaluación, dije, estos van a ser un desastre. Estos van a ser un desastre, hay que cambiar todo a dólares y meterlo ni siquiera en el banco, en una caja de seguridad del banco. Eso fue lo que hice. Y lo hizo mi hija porque era la única que vivía en Buenos Aires. Máximo y yo vivíamos en Gallegos. Bueno, parte de la explicación, ¿no? De esto hay cantidad de tramos, de distintos aspectos de las supuestas irregularidades o delitos que punto por punto fue respondiendo y que, como decíamos antes, lamentablemente no ha tenido ni tendrá la difusión que sí tuvieron en su momento las acusaciones formuladas. Yo tengo para mí que esta historia en Comodoro Pi va a seguir con otros protagonistas desfilando por esos estrados. Me imagino que no pasará mucho tiempo hasta que le pregunten a Duhovne, ¿no? El que dejó toda la plata afuera, el que vivía en una casa que era un baldío y el que se jactó de que cuando se tomaban medidas de esa naturaleza los gobiernos democráticos caían y el de ellos no. Y Caputo, y Aranguren, y una ristra de funcionarios que evidentemente tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo hoy en la Argentina y en lo que va a ocurrir de aquí en adelante y por mucho tiempo hasta que pueda encararse una etapa de recuperación. Pero bueno, vamos a ver, mañana vamos a estar aquí, por supuesto, también para contarles y para analizar la distinta manera en que los periódicos, fundamentalmente, y los grandes medios de comunicación tratan esta noticia que durante semanas, meses, sirvió para que fuera parte de una estrategia de campaña de Macri y compañía, que a pesar de todo eso perdió las elecciones y que en una semana ya no estarán más en el gobierno. Hacemos la pausa y cuando volvamos vamos a conversar con el intendente electo Pablo Habkin hasta el cierre del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado. Acá está con nosotros Pablo Habkin. Probablemente sea la última entrevista antes de que asuma. Ya la próxima vendrá como intendente. Y va a ser seguramente el año que viene, porque nosotros seguimos hasta el 13 de diciembre, nos quedan 10 emisiones y ya después viene el verano y empezaremos en marzo nuevamente. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. De manera que cuando empiecen a laburar sobre el presupuesto de la ciudad de Rosario y sobre todo ya empezando a ver sobre la marcha las acciones de gobierno, no vamos a poder verlo, no vamos a estar acá. De todos modos, la primera visión está relacionada con el presupuesto de la provincia, que impacta sobre los números de la ciudad de Rosario en cuanto al dinero que llega aquí para todos nosotros. Una visión inicial, yo lo comentaba esto la semana pasada, hablaba de que hay una situación de garantía, por lo menos de imputación, que supone una garantía y un compromiso, porque está avalado por el gobernador entrante, Omar Perotti. Dicho aparte que la enormidad que supone que le manden a Perotti el presupuesto, ¿no? Eso ya lo dijimos, lo hablamos hasta el hartazgo, pero ya está. Salud, transporte,
obra pública. Me gustaría que vayamos viendo por rubro para llevarle, no sé si la palabra es tranquilidad, para saber y contar a los rosarinos dónde estamos parados, ¿no? Primero, Pablo, destacar que empezó mal la película del presupuesto provincial y terminó bien, desde el punto de vista que me parece de la institucionalidad, que encontró un marco de diálogo con el gobierno entrante también, ¿no? Dicho esto, obviamente tratamos de intervenir en todo lo posible. El presupuesto tiene cuestiones importantes para la ciudad, que tienen que ver con la imputación para el convenio de salud, con un listado de obras públicas, con la salvedad también de que se permite, y es lógico que así se haga, que parte del monto de obras públicas pudiera ser destinado a gastos corrientes de ser necesario. Eso obviamente cambiaría esa pauta. Con un piso en el tema de transporte. Transporte espero que en la Argentina encontremos un marco de nuevo de racionalidad, porque hemos cambiado tanto las variables. Bueno, hoy veía, aumenta el gasoil y en Argentina no hay más subsidio al gasoil del transporte público. No, hoy la etapa de la capital presenta como uno de los problemas las quejas de los concesionarios y los privados que quedan todavía con el sistema de transporte en Rosario. Lo mínimo que se puede hacer es un esquema donde se financie la cuestión del subsidio al gasoil. Pero bueno, hay un monto previsto en lo provincial. Eso provincial, tendrá que volver el Estado Nacional y ver de qué manera además se puede llevar adelante eso que fue promesa de campaña de Perotti, que es el boleto educativo gratuito. Bueno, va a haber que trabajar juntos. Para eso eso también lo planteo con mucha responsabilidad. Creo que la ciudad tiene mucho para decir, porque además es prestadora también del servicio de transporte. Entonces lo charlaremos desde ese punto de vista. Y bueno, y tiene una herramienta también para lo más preocupante, que es la situación financiera, fin de año, pago de aguinaldo, pago de salarios, que le permite a la provincia tomar un nivel de endeudamiento en pesos muy de corto plazo y una cuota de eso está prevista para los municipios, ¿no? Entonces, entiendo yo que lamentablemente uno no puede pensar en no usar esas herramientas en el arranque, por lo menos para equilibrar la cuestión financiera. Y a la vez empezaremos ahora a discutir en la ciudad el presupuesto municipal. También nos da una posibilidad de terminar antes de fin de año, es el objetivo que tenemos, charlando con todos los concejales, de terminar el año con un presupuesto también municipal, ¿no? Bien, ahora, en medio de esas conversaciones apareció este cruce a partir de una declaración con Guillermo Sisman de Gustavo Leone acerca de, por ejemplo, el tema de los contratados, los precarizados, que es un problema que tendrá que resolver Hapkin, ¿no? Después de que se han utilizado como metodología, por un lado, las horas extras para no incorporar más gente y por otro lado, seguir utilizando contratos temporarios. Cada situación tiene su historia. Obviamente, al momento de asumir, nos haremos cargo de las situaciones que no están resueltas. También quiero decir, Pablo, yo entiendo, por un lado, lo que es para alguien la incertidumbre sobre el trabajo en este contexto. Sí, o sea que claramente parto de ese punto de vista. También tengo muy claro, y en eso voy a ser muy responsable, lo he sido siempre, que nadie espere ninguna sorpresa, que lo que uno no puede pagar no lo puede contratar. Y a veces pasa esto, ¿no? Se buscan mecanismos para intentar eludir esa situación. Bueno, sobre lo hecho habrá que discutir. Hacia adelante va a haber que ser muy prudente, porque evidentemente el Estado tiene que prestar servicio y también tiene que poder pagarle a los trabajadores que lo dan, ¿no? Bueno, hay una situación que se ha dado en la transición en la provincia. Perotti se queja del pase a planta de algunos trabajadores. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que jerarquizar, reconocer el trabajo de los que trabajan. Pero me da la sensación también que habría que pasar un filtro, ¿no? Un tamiz de ver quiénes trabajan y en dónde trabajan, ¿no? Hay áreas en las distintas gestiones de los diferentes gobiernos en donde hay gente que figura en la nómina de los que cobran y vos no sabés dónde está laburando. Sí. No es el caso de la mayoría de los que van y ponen la cara y protestan. Claro. Eso porque están laburando pueden ir a protestar. No, hay muchos que están haciendo la plancha. Perdemos muchas veces potenciar gente que a lo mejor está en un lugar sin dar todo lo que puede dar, ¿no? Y hoy hay nuevas demandas. Nosotros armamos un gabinete con una temática, fortaleciendo algunas temáticas nuevas, y sí estoy de acuerdo en que hay determinadas funciones que el Estado la tiene que cumplir con su propia planta. Por supuesto. Y creo que eso también es una mirada que hay que tener al principio, como bien decís, a lo mejor primero aprovechando los recursos que uno ya tiene. Creo que ese es el primer trabajo. Bien. De aquí en adelante, y tomando en cuenta, creo que va a venir pasado mañana, va a venir Mónica Fein, la intendenta saliente, una ponderación personal muy buena. Me parece una persona honorable y trabajadora. Como gestora y como intendenta creo que se va peor de lo que merecería irse. Contrariamente, el IPSI se va mejor de lo que merecería irse. Porque el principal problema que se ha dado en la gestión es atravesada. Por un lado, es lo que en principio sería bueno tener un gobernador de tu propio partido.
Yo no sé hasta qué punto, porque cuando pasaron cosas acá en la ciudad de Rosario, que debió haber encabezado Mónica, el reclamo y la protesta, todo lo relacionado con la seguridad, esa pertenencia partidaria la retenía. Entonces se quedaba en el despacho. Y por otro lado, porque efectivamente un área donde la injerencia municipal es, no digo irrelevante, pero es de menor proporción, como es la seguridad, la policía, la narcocriminalidad, es la que termina castigando a la ciudad de Rosario. ¿En qué términos? Que elige a alguien del Frente Progresista, pero no un socialista. Y a nivel provincial, por más que el IPSI se crea que es exitoso, que ganó las elecciones, le dice al socialismo basta, ya después de 12 años no queremos saber más nada, que venga otro, que venga un peronista. Digo, en el caso de Mónica Fein, está, creo que subvaluada. Ya el castigo más grande lo tuvo habiendo perdido la candidatura a senadora. Quiero decir, yo más cosas no voy a decir. Digo que es una persona honorable y trabajadora. Sin embargo, a partir de esa situación partidaria, de la que opino yo y no te quiero comprometer, se da en la ciudad de Rosario una situación de esas características. Una ciudad que requiere y ha tenido, en las épocas de más bonanza, un liderazgo de su propio intendente. Usandizaga, el Tigre Caballero ni hablar, ¿no? Porque la dio vuelta. Usandizaga era un líder político, lo fue Hermes Wiener. Y ahí viene esta cosa, de que cuando llega el gobierno de la provincia, alguien que no podía ya contraponer con el otro, se produce esta dilución, para decirlo de algún modo. Primero, Pablo, yo rescato algo. Rosario siempre necesita pelear por lo suyo. Es una ciudad que, del tamaño que tiene, es la única en el país que no es capital de provincia. Comparás los presupuestos con otras ciudades de la misma escala, es menor el presupuesto. Estamos a veces muy cerca de Buenos Aires para determinadas peleas, en la conectividad. Entonces competimos de algún modo y a veces eso nos trae perjuicios. Entonces, por un lado, creo que es así. Tengo claro que hay un rol del intendente, uno lo trata y lo va a tratar de ejercer, de sentarse con el gobierno nacional, con el gobierno provincial. Sí, de liderazgo, aunque suene... Sin pelea. Vos lo mejor no te gusta, pero es de liderazgo. Sin vos pelea. sos intendente Rosario. Y sin pelea, Pablo. Yo creo que también hoy hay un reclamo de la sociedad de soluciones. ¿Viste? Tampoco pelearse por pelear. Implica discutir para después acordar. Y yo tengo claro que eso es lo que voy a hacer desde el primer día. Yo la verdad que no puedo decir de otro modo la atención con Mónica Feina, que conozco hace muchos años y con quien he compartido el trabajo, ha sido ordenada y honesta, con tensiones y discusiones, porque siempre las va a haber, fundamentalmente porque el marco financiero con el cual termina el año y termina la gestión es muy complicado. Es complicado para ella al final y para mí al principio. Yo comparto que provincia quizás podría haber hecho algún esfuerzo en ese sentido, lo que estamos todos intentando que lo haga, pero creo que también tengo una visión parecida a la tuya, que a veces hay problemas de arrastre que particularmente el municipio de Rosario tiene, que a veces, bueno, cada uno tiene la cultura que tiene. A veces si la cultura es de mucho respeto y la institucionalidad partidaria, te pasa que te cuesta discutir hacia afuera con el gobernador. Yo lo entiendo. Pero bueno, viene otro tiempo, también creo, Pablo, que viene otro tiempo. Que además tiene un gobernador de otro signo político. La gente eligió que de todas otra maneras, cosa. En esta del presupuesto han estado en contacto y ha sido bastante fluida la cosa. Yo tengo una relación de mucho tiempo con el gobernador electo, no me gusta la hipocresía de negarlo, me parece que al contrario, que es positivo. Insisto, Pablo, yo creo que la Argentina tiene que ir un camino de mayor acuerdo en las soluciones que de pelea y grito en vano. Y por supuesto hemos estado en contacto este tiempo y así lo estaremos desde el día que nos toque asumir a ambos y entiendo que lo mismo será con el gobierno nacional, más allá de las diferencias políticas o partidarias, que las va a haber. Pero yo entiendo, yo ayer leía con mucha satisfacción la posibilidad de que en la Argentina se establezca una política vinculada al empleo de la economía popular. Creo que eso es una medida muy necesaria y lo están planteando un montón de sectores sociales. Y hoy, por suerte, también, y eso es un rasgo muy positivo de la Argentina, hay mucho peso de las organizaciones sociales, territoriales, religiosas, culturales, que van exponiendo nuevos derechos y que en la sociedad argentina median en la consecución de esos derechos. Yo creo que hay que escuchar mucho ahí. Y eso creo que es algo que vamos a tener que hacer todos los gobiernos que asumamos. Cuando uno mira la región, fíjate que lo que a muchos les molestaba, ahora hay que valorarlo. En la Argentina existe también una intermediación social y eso es positivo para todos. Bien, el marco de alianzas de los últimos años de la gestión de Mónica Fein, fundamentalmente en el Consejo Municipal, donde no ha tenido mayoría propia, que esto es otra historia, ¿no? Que un gobierno o que un partido o una fuerza política que gobierna hace 12 años la provincia no tenga un solo diputado nacional, recién ahora va a tener uno, que es Esteves, o que una municipalidad que tiene 30 años de gestión consecutiva no tenga mayoría propia, casi no ha tenido nunca en el Consejo, habrá que revisar las listas, la conformación y demás. Pero eso obligó a políticas de alianza.
En las últimas votaciones, el 80% de las cosas que salieron aprobadas salió con el voto del PRO. El Frente Progresista, con el PRO, ¿no? Y el PRO, si quería un nombre propio, lo último con lo que se despide Chumpitay, pedí que le cambien el nombre al viaducto Che Guevara, como si eso fuera una acción de gobierno o algo importante. Pero es una postal, ¿no? Pregunto, ¿cuál va a ser la política de alianzas, teniendo en cuenta que estás en minoría, que hay una composición muy heterogénea en el Consejo Municipal, pero que en principio, y más allá del PRO, las visiones tienen un perfil progresista, con una suerte, digamos, de respaldo a las políticas públicas en donde esté presente el Estado? Por supuesto, un marco más amplio, más abierto, también es otra situación. El peronismo hoy también va a gobernar provincia y nación, lo pone en una posición también diferente, porque obviamente eso implica acuerdos en un lado y en otro. Porque creo que el PRO también entrará en sus propios debates, Pablo, porque cuando uno viene de una derrota electoral seguramente va a haber movimientos en ese sentido. Y también hemos charlado mucho con Ciudad Futuro. Yo me he reunido con todos los sectores, con los 3 candidatos que compitieron conmigo y con todos los sectores. Creo que viene un tiempo de amplitud, de acuerdos amplios, poniendo la verdad arriba de la mesa. Yo eso lo dije y lo voy a sostener. La verdad, los números, los problemas estructurales que la ciudad tiene y las prioridades. Y yo no tengo duda que la prioridad hoy para Rosario son las prioridades sociales. Creo que para eso hay que construir un esquema donde eso lo podamos seguir garantizando en una ciudad que tiene un gran desarrollo de políticas públicas ligadas a lo social. Creo que en los pibes, en la infancia es donde hay que poner el foco principal. Creo que hay cuestiones también que tienen que ver con el respeto que tenemos que poder discutir con los rosarinos. Y para eso hace falta un acuerdo político amplio, no solamente juntar una mayoría con un sector. Es una apuesta que estoy muy convencido que hay que hacer y también estoy muy convencido que nos va a salir bien porque uno conoce a los interlocutores y sabe el cariño que tiene por la ciudad y también el conocimiento de la realidad de la ciudad que tiene. Bien. En el Consejo Municipal va a haber 16 mujeres y 12 varones, con lo cual acá interpartidariamente vinieron un par de concejalas a decir va a ser una mujer la presidenta del Consejo. Eso en alguna medida lo deja bastante mal parado el actual presidente Rosselló, que tenía aspiraciones de continuar en el cargo, pero eventualmente el PRO tiene mujeres, por supuesto, que podían poner allí. Pero me da la sensación que no viene por ahí. ¿Cómo crees que va a hacerlo el Consejo, sabiendo que el Consejo da su propia autoridad? Toda esa historia que bien, bueno, sabemos, pero me parece que a vos te interesaría. Por supuesto que no me es ajeno el proceso del Consejo. No hace falta que yo explique mi cercanía con María Eugenia Schmuck, como también que he dialogado con todas las personas que integran el cuerpo y los distintos bloques y su posicionamiento. Es un consejo nuevo, creo que el impacto no es solo numérico, conozco también no solo cuántas mujeres, sino quiénes son, y creo que eso es muy valioso en el tiempo que viene en la ciudad. Nosotros vamos a tener un gabinete también con mayoría de mujeres, creo que responde a los tiempos. Y en relación al consejo, obviamente, yo busco un esquema que pueda garantizar lo que yo te dije antes, Pablo, que nosotros tengamos un diálogo permanente sobre los temas de la ciudad, que no sea ni mayoría automática, ni acuerdos automáticos, ni imposibilidad de diálogo. Creo que hay una agenda en la que las ideas de todos tienen lugar. Yo te podría marcar proyectos de casi todos los bloques que son interesantes para la ciudad. Y me voy a tomar el trabajo de promoverlos, en lo posible implementarlos y, por supuesto, hacerlo reconociendo la autoría de esos proyectos, porque creo que también es parte del tiempo que viene, ¿no? Hay soluciones que las construimos escuchando a otros. Uno lo hace con muchos sectores, no necesariamente vinculados a la política. Bueno, claramente hay que hacerlo también con quienes fueron electos por la gente para estar ahí. Vos sos muy joven, pero había un tango de Tita Merelo que decía "Donde hay un mango viejo Gómez", ¿no? Lo cantaba Tita, que va justo para Diego. Por eso buscamos un Gómez. Claro, para que empiece a buscarla. A ver si lo encuentran. No, porque lo que te digo es esto. Vos asumís el 11, el 18 tenés que pagar... No, antes, tenés que pagar las horas extra, porque tenés que pagar la hora extra porque es la metodología que he utilizado en los últimos tiempos. Terminás de pagar el 18 y el 23, el 24 tenés que pagar aguinaldo. Y el 3 o el 4 tenés que pagar los sueldos. O sea, tenés que pagar 3 cosas en 20 días cuando todavía va a estar acomodándote, viendo cuál es el botón que hay que tramar para pedir un café, si vienen los que estaban y toda esa historia. ¿Y qué se sabe de eso? Con las fiestas, ¿no? Con la fiesta en el medio, con lo que representa, por supuesto. ¿Qué, ¿Está eso? ¿Está garantizado? ¿Tenés certeza? No, estamos trabajando en eso, porque además, obviamente, también hay reclamos de muchos sectores, gente que reclama deudas. Tengo muy claro que es un inicio muy complicado de lo financiero y tengo muy claro también que hay que encontrar soluciones para eso y voy a trabajar para encontrar esas soluciones. Te insisto, Pablo, con la verdad arriba de la mesa. Y nosotros, en algún modo, es probable que el presupuesto
lo presentemos unos días después del 10 de diciembre, exponiendo la situación y exponiendo las alternativas para solucionarlo. Por supuesto, hemos tenido contactos, charlas con los representantes gremiales y con distintos sectores de la ciudad, y eso así te iba a lo decir, ¿no? haremos el Porque primer día. yo he conversado con Ratner. Ratner dice, bueno, la gestión socialista en los últimos tiempos decidió, en vez de poner más gente, pagar horas extras. Fenómeno. Paguen las horas extras en tiempo y forma, porque la organización económica de una familia está naturalmente atada a determinados vencimientos y se pensaba que se contaba con esa plata. Es decir, no me parece que los municipales salgan a descolgarse con un paro a los 10 minutos de asumir vos, porque no le pagan las horas extras. Ahora, si atrás de eso viene la demora o el desdoblamiento del aguinaldo y luego también la postergación de enero, no sé cuánta responsabilidad hay de los que se van, de hecho sí, y de los que vienen, porque digo, Perotti también tiene que tener algún grado de compromiso para garantizar que eso va a estar efectivamente en el bolsillo de los trabajadores. Y también uno espera mucho el escenario nacional, ¿no? Porque uno no puede no mirar con cierta expectativa y incertidumbre cómo la Argentina ordena a nivel nacional este fenómeno de inflación casi sin control y luego los mecanismos de actualización que tratan de evitar la pérdida del salario. Creo que, déjame ser optimista en el sentido de que encontremos en los primeros días, contrarreloj, porque así vamos a tener que trabajar todos los que asumamos, algunas respuestas más claras hacia adelante que nos permitan también, por supuesto, solucionar la coyuntura. De más está decirte que es nuestra preocupación principal, ¿no? Que uno piensa, yo me decía un amigo, ¿qué objetivo? Tengo un montón de objetivos. El primer objetivo es llegar al 10 de enero en la mejor condición posible en términos financieros, porque uno tiene... Me mandaron un mensaje un día que me gustó mucho que decía serenidad y pases cortos. Claro. Y bueno, creo que hay que pensar así. Y dárselo a uno que tenga la misma camiseta, como le decía Bilardo en el Mundial. Ahora, la Nación probablemente imponga el presidente Alberto Fernández, son distintas necesidades, por supuesto por los marcos contextuales de leyes, ¿no? Sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Acá en el Consejo no va a ser necesario. Vamos a seguramente usar todo diciembre, ¿no? Porque por la fecha sí me imagino hasta diciembre. Si lo podemos resolver en diciembre creo que es lo ideal, si no habrá que ver algún mecanismo. ¿Qué necesitaría inmediatamente, además de aprobación del presupuesto? Yo creo que va a haber algunas medidas de austeridad que evidentemente van a ser necesarias en relación a las emergencias, que se va a plantear una emergencia seguramente a nivel nacional, provincial, en acuerdos sobre redeterminaciones de precios, Yo, particularmente, Pablo, creo que hay que tratar de consolidar un poco la deuda. El municipio tiene una secuencia hace muchos años que la deuda le genera un déficit. ¿Puede ser como un bono local para el pago de deuda? Vamos a buscar alguna herramienta. En el presupuesto provincial está. Quizás podamos buscar algo similar que nos permita salir de esta situación de que el propio manejo de tu deuda te genera un déficit que a su vez te genera más deuda, ¿no? Creo que esa es una prioridad y vamos a buscar alguna herramienta en ese sentido. Bueno, muy bien. La próxima será ya como intendente. Que vaya todo bien. Va a ser en este tramo que falta y en el comienzo. Va a ser un gusto, Pablo. Muy amable. Gracias a vos. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana vamos a estar aquí con una noticia de la salud pública muy buena realmente, ¿no? Una intervención que no se había hecho nunca en la ciudad de Rosario, en la maternidad Martín, con equipos efectivamente de profesionales, una docena de distintas disciplinas dentro del quirófano, para hacer una operación, insisto, sin precedentes en una mamá y su chiquito, ¿no? En su feto, todavía con el diagnóstico y los trabajos previos, y luego ya a la hora del alumbramiento. Volvemos mañana entonces a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.